pasa, Guillermo Moreno y García, es que el nombre político de Guillermo Moreno está muy unido a la lucha contra la corrupción, lucha contra la impunidad, el tema de la honestidad, que no es casual el nombre del título del documento de alianza, porque en las palabras de aceptación de la candidatura para la reelección del presidente Abinader, él mencionó en un texto de 3, 4 párrafos, 9 veces, yo lo subrayé, el concepto de honestidad. Entonces él ha centrado, en un acto que yo consideré muy valiente, su campaña en algo como la honestidad. Fíjate que en un país tan dado a lo material, se está centrando, yo creo que es un gran aporte al debate que un candidato centre una candidatura en la honestidad, lucha contra la corrupción. Entonces, ¿qué pasa? Los PRMistas no son santos, son parte del sistema, están gobernando, ahí tienen sus problemas. Claro, no hay tanto no hay sometimiento, lo que hay una licencia, que miro para acá. ¿Cómo va a jugar el rol de Guillermo Moreno con esta bandera durante tantos años, desde aquel, quizás antes, pero uno lo recuerda, 96, 97, aquello que le costó su cargo de fiscal? ¿Cómo se va a hacer ahora en esta liga donde hay de todo como en botica? Porque usted estaba contento y feliz con su alianza país, con un control, pero aquí no, aquí hay de todo, incluido lo que usted mencionó ahorita. Mira. Tómese su tiempo, no hay problema. Este programa es de nosotros, no estamos a diario, ¿no? Mira, Pablo, aquí no hay problema. Nosotros, uno de los puntos de coincidencia que justificaron al interior de Alianza País este acuerdo electoral es precisamente que nosotros valoramos positivamente que en estos más de 3 años de gobierno hay un presidente que predica, insiste, hace un énfasis en la necesidad de la honestidad, de que los recursos públicos sean administrados de manera transparente, porque es la manera de que puedan rendir más. Cuando en un país los recursos son desviados, un país lleno de necesidades, es un crimen el que se comete, porque mucha gente es privada de poder realizar o tener acceso a lo que son sus derechos. Entonces, ese énfasis, ese sesgo que le ha impuesto el presidente Luis Abinader a su gobierno fue un punto de coincidencia. Ahora bien, no me canso de repetir que los países, los gobiernos, no se dividen en corruptos y no corruptos, solo, sino que los países se clasifican entre los que castigan, persiguen la corrupción y los que la aupan y los que la permiten. Lo que eso significa es que sobre la faz de la tierra no hay gobierno donde no haya alguna forma de corrupción. ¿Y dónde tú ubicas el gobierno ahora, de Abinader? Es un gobierno que ha mostrado una actitud de no tolerancia de la corrupción. El hecho de que 3 años y medio después de gobierno nosotros tengamos que todo aquel que ha sido de una u otra manera vinculado, no quiero decir que sea culpable, pero vinculado con actos o con situaciones que a la opinión pública le ha parecido que colide con la ilicitud, entonces ha habido o hay casos de gente sometida, como es el caso de la lotería, hay gente que ha sido cancelado, como sucedió con el caso, por ejemplo, del Acuario, y hay casos en los cuales están en licencia. Entonces, eso le ha dado un sesgo al gobierno, que al interior del gobierno, y esto es muy importante, el que mete la mano y se descubre, cae en desgracia. Y ese sesgo es lo que nos va a permitir a nosotros poder profundizar en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Porque se ve que las inconductas no son ni ocultadas, ni tampoco son auspiciadas, sino que hay una actitud. Ahora,
¿quién debe iniciar la investigación y la persecución? El Ministerio Público. Deténgase ahí, profesor. Entonces, ¿qué está pasando? Que en el caso de los exfuncionarios del gobierno del PLD, el Morado Medina, actúa el Ministerio Público. En los gobiernos de Leonel Fernández, el Ministerio Público no ha tenido el tiempo para llegar a esos casos de corrupción. Y en los de aquí, del actual gobierno, se cancela, se suspende, se hace que se pida una licencia, pero el caso se queda ahí, no hay actuación. Entonces es como si hubiese una especie de one-two. Con el PLD, que era el fuerte en el 2020, el Ministerio Público actúa. Pero con los de estos, incluido un presidente que hasta ordena que se haga una auditoría en Contraloría, que no son funciones tradicionales, generalmente eso es de Cámara de Cuentas, ¿verdad? Se hace. Bueno, pues resulta que ahí todo era subsanable y todo se quedó ahí. Entonces, el pueblo, yo sé que el Ministerio Público es independiente, que el Ejecutivo, sí, pero el pueblo ve eso con ojeriza, coño. Es una debilidad del Ministerio Público. El Ministerio Público ha dicho en alguna selectividad. Es una debilidad. ¿Y por qué no se es débil con el PLD? Lo que pasa es que cuando digo que es una debilidad es porque el Ministerio Público y la Procuraduría, sobre todo, y todo lo que es el departamento, la Dirección de Lucha contra la Corrupción, ha manifestado que la concentración que ha tenido en los casos grandes de corrupción no le ha dado los márgenes como para ocuparse de casos que ellos consideran marginales. Y digamos, se han concentrado en los casos gruesos. Yo que fui procurador fiscal y que digamos he estado vinculado a ese mundo, te puedo decir que a montar y a estructurar una investigación, reunir las pruebas, sobre todo porque se va a un debate. Una de las características de muchos de estos casos de corrupción es que los imputados tienen buenos abogados, pueden pagar buenos abogados, buscan los mejores abogados. Claro. El Ministerio Público, por tanto, tiene que prepararse. Si, por ejemplo, yo hubiese estado en una función de ese tipo, yo no hubiera extendido tanto la investigación. Yo, digamos, me hubiera concentrado en cada uno de los casos, en detectar un punto específico que hubiera permitido una mayor agilidad en la elaboración del expediente y además en su debate procesal, porque finalmente lo más importante era que la sociedad pudiera ver resultados, en el sentido que fuera, pero resultados. Evidentemente, el camino que ha tomado el Ministerio Público, que algunos consideran que hace una sobreinvestigación, lo ha retardado. Ahora, yo sé que es muy sustrayente. Y una de las quejas del Ministerio Público es de que hay que aumentar el presupuesto, de que no tiene el número suficiente de fiscales para ocuparse de todos los casos que tiene que ocuparse. Y la materia de corrupción es apenas una. Nosotros tenemos decenas de otras infracciones de las que cotidianamente se ocupa el Ministerio Público. Es decir, que digamos que es una debilidad que tiene, que es propia ya de las características del Ministerio Público. Pero lo que sí estamos de acuerdo es en lo siguiente. Toda situación en la cual hay un indicio de que ha habido enriquecimiento ilícito, apropiación de recursos públicos, ayer, hoy y mañana soy partidario de que se le investigue y de que si hay las pruebas se busque su condena y se recupere lo robado. En esa línea, a Guillermo Moreno se le ve como muy centrado en la figura política de Leonel Fernández. ¿Hay cierta obsesión de parte de Guillermo Moreno? ¿Hay algún resquemor personal por aquello del 96, del 97? Porque el tema de la corrupción es sistémico y los gobiernos del PLD, en morado o en verde, tuvieron luces y sombras. Las sombras mayores tienen que ver con corrupción.
con mucha, y sobre todo excesos, como, caramba, la auditoría visual, Guillermo Moreno. Esto, ¿qué tan cierto es? Que hay como una inquina, como una cosa de Guillermo Moreno con Leonel Fernández. Incluso se habla hasta que la alianza tuvo que ver con que esa alianza fortalece al PRM porque va a tener un gallito bien documentado, una persona con luces intelectuales y un polemista de altura. Hábleme un poquito de eso, por favor. Hay mucho de leyenda en eso, de leyenda urbana, como dicen ustedes. Pero hay también muchos sometimientos que no son legendarios y muchos artículos. Pero te lo voy a explicar, mira, te lo voy a explicar. Cuando yo fui fiscal, asumí esa función y asumí también cuando se produjo la destitución como una decisión que fue decepcionante. Él estaba en toda su facultad. No, ¿A usted lo golpeó? La decepción que yo tuve mayor no fue respecto de él, fue de yo ver que se traicionaba el pensamiento y la prédica y el discurso de Juan Bosch. Eso sí me decepcionó, porque si por algo yo acepté la función que no busqué, me buscaron a mí. Si por algo yo la acepté es porque pensé que íbamos a realizar en el gobierno la obra de Juan Bosch. Los compromisos de Juan Bosch en la lucha contra la corrupción y los compromisos de Juan Bosch para desarrollar y profundizar la democracia. Pero con las luces políticas de Guillermo Moreno, ¿cómo pensar que un gobierno que llega al Palacio Nacional de la mano de Joaquín Balaguer va a actuar en contra de Joaquín? Pero pero en confianza, usted no lo pensó. En ese momento, Leonel me llamó, porque era Leonel en ese entonces, era su amigo Leonel. No fue él directamente, fue otra persona que me llamó de su entorno y entonces me hizo la propuesta. Pero me entendió. Pero sí, claro. Pero la verdad es que yo fui con esa ilusión, lo acepté por esa idea. Incluso le pedí, cuando me llamaron, le pedí 48 horas para pensarlo. Y fue 48 horas después que efectivamente volvieron, insistieron, y entonces dije, sí, acepto. Bueno, esa es otra historia. ¿Qué hice yo cuando salí de ahí? Me fui a la academia. Fui decano de una facultad de Derecho por más de 6 o 7 años y desde ahí me concentré en eso. Es decir, nada personal, eso es nada. Ahora, desde el año 2007 comencé a activarme, 2008, en actividades políticas. Y a la salida, al término del periodo del año 2012, era parte de todo un movimiento social. Recuérdate de todo lo que fue el déficit fiscal de más de 200.000 millones de pesos que produjo un rechazo, y parte de la tasa de rechazo que todavía acumula él es precisamente derivado de eso que pasó en esos 8 años y particularmente en ese último periodo. Y resulta que además en ese contexto yo tuve acceso a los medios de prueba de cómo se organizó y se hizo Funglode. Cuando yo tuve acceso a esa información, durante una semana yo me debatí entre no ocultarla, ignorar que lo conocía, o de asumir mi responsabilidad como ciudadano. Y entonces hice lo último. Consideré que debía dar un paso al frente, organizar la querella que presenté y presentarle al país que efectivamente esa fundación había sido y es todavía un cuerpo del delito, porque se constituyó en base a comisiones que pagaban los contratistas que hacían obra del Estado. Yo le deposité ahí más de una docena de cheques girados en favor del expresidente, en la cual los contratistas le aportaban 1 millón de pesos, y también el testimonio de que cuando iban a buscar las partidas de las obras que estaban construyendo, les recomendaban siempre
que la forma de agilizarlo era que le hiciera ese aporte al expresidente. ¿Y eso pudo documentarlo? No, hay 12 cheques, 18 cheques. No, yo me refiero a ese argumento de, mira, sí. Si tú boroneas, eso se hace. Bueno, ¿Eso hay alguna manera de demostrarlo? No, le cité en ese tiempo el ministro de Obras Públicas era Diandino Peña y tenía un asistente. Ese asistente de apellido Collado era el encargado de eso. Yo se lo cito. Pero no se consiguió evidencia de esa parte, porque ahí es que está la naigoa. No, porque el donarle a un político, los ricos y los suplidores viven donando. Ya esa era la misión del Ministerio Público, porque yo no podía... ¿Quién estaba en el Ministerio Público en ese entonces? Era la magistrada Jenny Berenice. Ok, está bueno. Entonces, yo le cité, le di los medios y le narré, le hice una narrativa en relación a esto. Es decir, que nunca es en mis actuaciones en las que he tenido diferencias, no es algo personal. Es que yo he asumido responsabilidades públicas. Sí, pero eso era personal, eso fue una denuncia contra Leonel Fernández, no fue contra el PLD. No, ¿por qué? Porque los medios de prueba, los medios de prueba eran respecto de él. Nunca fue lo mismo, Fungló, después de eso. Incluso terrible. Debo señalarte, Pablo, que yo le presenté una denuncia también penal a Danilo Medina en el caso de Odebrecht y la deposité en la Procuraduría. ¿Y qué hizo el procurador? La archivó, donde le señalaba todas las responsabilidades que, de acuerdo a los medios de prueba que tenía y a la investigación que hice, lo vinculaban a él con sobrevaluaciones y actos de corrupción en el caso de Odebrecht. ¿Y con cuáles argumentos desestimaron lo de Funglode? ¿Qué dijo la fiscalía en ese entonces? Bueno, en aquella ocasión el argumento, un argumento muy pobre, huérfano jurídicamente, que no había en la República Dominicana una legislación que tipificara esos aspectos que yo había señalado, lo cual evidentemente fue una decisión muy errada, que yo me imagino que le habrá pesado durante muchos años a esa magistrada. Muchísimas gracias. Lamentablemente, eso ocurre siempre cuando las entrevistas son buenas y uno se siente cómodo, pues se acaba el tiempo y bueno, habrá que editar. Pero muchísimas gracias, un gratísimo placer y que no... El honor ha sido mío. Que no esperemos el 28 para volver a encontrarnos. No, en absoluto. Habrán otras. No sé qué tan difícil podría ser entrevistar al senador, porque a mí me pasó con Eduardo Estrella, que éramos en llaves, y después que esa senaduría, eso fue... No he podido entrevistar. Pero Guillermo Moreno, en alianza con el PRM, presidente de Alianza País, candidato a senador por el Distrito Nacional, el esposo de doña Aura, nos ha acompañado. Sean felices. Si es en familia, mucho mejor, mucho mejor.